Continuamos con el segundo vídeo sobre historia de la web Enciclopedia Humanidades. El siguiente punto al que voy a ponerle voz, se llama Ciencias complementarias de la historia. Continuamos. Los estudios históricos se complementan con otras disciplinas para conocer mejor el pasado de las sociedades humanas, como la antropología, la arqueología, la arquitectura y la literatura. La bibliotecología, la heráldica, la lingüística, la numismática, la política e incluso la filosofía. Las técnicas, conocimientos y miradas de estas disciplinas permiten analizar e interpretar con mayor detalle y de manera interdisciplinaria las fuentes a partir de las que se construyen los estudios históricos. Análisis de la historia como disciplina. La historia como ciencia puede estudiarse desde el lado de la historiografía, que se trata del conjunto de técnicas y métodos de revisión, análisis y producción de contenidos disponibles para los historiadores, a menudo sometidos a requisitos formales del método histórico y el método de las ciencias sociales. La historiografía estudia las diferentes corrientes y escuelas de pensamiento y análisis de la historia. El siguiente punto sería la historiología, también denominada teoría de la historia, que abarca el conjunto de explicaciones y métodos comprensivos para deducir por qué y de qué manera se dan ciertos fenómenos históricos. Se relaciona con la filosofía de la historia y busca explicar las condiciones de la realidad histórica. En el siguiente punto tenemos división del tiempo en la historia. La periodización es una herramienta que utilizan los historiadores para ordenar el tiempo histórico. No existe una periodización absoluta, ya que no se corresponde con el pasado tal cual fue, según con el análisis y la interpretación que los historiadores hacen del pasado. Para cada sociedad o suceso histórico se utilizan diferentes periodizaciones. Existe una periodización general comúnmente utilizada en la divulgación y la comprensión general del pasado de la humanidad. Se suele dividir el pasado en los siguientes periodos. Prehistoria, que sería previo al 3000 a.C. y podríamos llegar a hablar del 25.000 a.C., incluso del 40.000 hasta el 3000, más o menos. En la prehistoria es la historia previa a la invención de la escritura, que comprende la edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales, edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. La edad antigua comprendería entre el 3000 y el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Comprende las primeras etapas de la civilización humana, la antigüedad clásica y tardía. La Edad Media, del 476 al 1492 después de Cristo. Es la historia de las épocas en que Occidente sustituyó su herencia de las culturas clásicas, griegos y romanos, por la cultura teocéntrica, cristiana o islámica, y judaísmo también, y que duró hasta el advenimiento de la Edad Moderna, con el comienzo del siglo XV. La Edad Moderna, siglo XV, o sea 1492, con el descubrimiento de América por Colón y las tres galeras, al 1789 después de Cristo. Bueno, no eran galeras, no me sale el nombre. Es la historia del fin del medievo y el oscurantismo, supuestamente oscurantismo porque hay otras corrientes de la historia que niegan ese gran oscurantismo que supuestamente dicen otros. Este periodo se caracteriza por el renacimiento de las culturas europeas occidentales y su expansión por el mundo. La edad contemporánea empezaría
desde 1789, en el que estalla la Revolución Francesa, es la historia de los eventos más recientes de los últimos 3 siglos, en que el hombre construyó una sociedad mundial y se embarcó en la revolución tecnológica e industrial. Otro punto puede ser debate sobre la historia. Existe mucho debate en torno a la historia oficial, es decir, la sostenida por los organismos educativos y centrales del poder político, acusada a menudo de pecar por su mirada de etnocentrismo, sobre todo el europeo, y de privilegiar la historia de ciertos sectores sociales por encima de otros. Suele decirse que la historia es escrita por los vencedores, y así es, y así ha pasado desde el comienzo, desde el invento de la escritura. De hecho, en la batalla de Cadés, creo recordar que era de Ramsés II, ya se manipuló en la versión oficial de Ramsés II a favor de este. El fin de la historia. El fin de la historia es una teoría del japonés Francis Fukuyama en la que propone que la historia, comprendida como un largo recuento de luchas ideológicas, es decir, de intentos de imponer un modelo de humanidad sobre otra, ha terminado con la victoria del capitalismo sobre el comunismo y la democracia liberal, que siguió a la Guerra Fría del siglo XX. Es una teoría debatida y controvertida en la actualidad, porque se supone que con el fin de la Guerra Fría se suponía que había venido el fin de la historia y había triunfado el capitalismo sobre su eterno adversario, el socialismo y el comunismo. Se suponía que a partir de ahí pues ya no se contaría los acontecimientos históricos y pasaría a un segundo plano, o por lo menos algunos pensaban eso. Pero desde luego no fue así. Siguió habiendo acontecimientos históricos, siguió habiendo modo de contar la historia y todo siguió, y digamos que la historia siguió su curso. Un triste no a esta chorrada del fin de la historia. Y hasta aquí sería el final de esta presentación del apartado de historia de Enciclopedia de Humanidades. Continuaré con otros temas relacionados con la historia de esta página y otras que vaya encontrando. Pero recomiendo que vayan a la web humanidades.com y descubran el contenido porque merece mucho la pena. Y yo recomiendo este contenido. Hasta otra.